Bien, en la anterior clase hemos estado viendo cómo se determinan mediante la superposición modal, cómo se determinan las fuerzas equivalentes en forma manual en cada nivel, también sus deformaciones y sus aceleraciones por la superposición modal. Entonces, ustedes han visto que esta es la parte más importante en el diseño sismo resistente, determinar los esfuerzos, los momentos para el diseño. Creo que eso ya lo hemos hecho suficientemente bien. Habíamos explicado que no es necesario analizar todos los modos de vibrar y bueno, entonces básicamente ese sería el fin de esta parte del capítulo. Para eso yo les he preparado un proyecto que no es una sola, es una práctica, sino es un proyecto que seguramente lo vamos a poner en examen, tal vez va a ser un 50% de lo que es el examen, ¿no? Este proyecto para el segundo parcial y va a consistir en lo siguiente, ¿no? Esto, desde luego, por favor, sáquenle una foto o algo, de todas maneras lo voy a publicar. Es una estructura de 4 niveles, como están viendo, con sus respectivas masas o pesos y su amortiguación y sus rigideces. La carga dinámica va a ser esta que deben ustedes, así. Y aquí me falta decir que tenemos que hacer por la integral de Duhamel, ¿no? Falta por la integral, utilizando la integral de Duhamel, vamos a obtener el espectro de respuesta de esta carga dinámica, ¿ya? Esta carga dinámica, como están viendo acá, tiene desde el 0, 1, 2, 3 puntos solamente. Estos son tiempos y les corresponden sus aceleraciones del suelo, ¿no? Estas son aceleraciones, no son cargas, son aceleraciones. Entonces, utilizando la integral de Duhamel, vamos a encontrar por la superposición modal las fuerzas equivalentes en cada uno de estos niveles. O sea, tenemos que determinar las fuerzas equivalentes en cada nivel que equivalen, digamos, a la inercia de estas masas, ¿no? Son fuerzas equivalentes y, por lo tanto, podemos aplicar la teoría de la física clásica, podemos obtener las aceleraciones en cada nivel y también sus velocidades y desplazamientos. Pero aquí solamente estoy pidiendo aceleraciones y deformaciones, ¿no? O desplazamientos. Este es el proyecto que lo tienen que hacer. Les estoy dando una fecha bastante alejadita, 9 de diciembre, en clases. Fernando, ¿faltaría algún dato, alguna información más acá? Según lo que veo, no, ingeniero, parece que está todo completo. Todo está conforme. Pero si faltara algo, me avisan, por favor, ¿ya? Entonces, Fernando, te voy a rogar que si puedes prepararlos para este proyectito, sería interesante. Claro, Inge, no se preocupe. Yo lo resuelvo, le mando a usted y según eso podemos hacer las comparaciones con los proyectos que manden nuestros compañeros. Gracias, perfecto. Muy bien, jóvenes, ese sería el... Ahora voy a desarrollar un poco la teoría, pero como siempre el tiempo está en contra de nosotros, vamos a
vamos a desarrollar rápidamente sobre lo que es la sismología, pero solamente algunos fundamentos muy superficiales de la sismología. Yo considero, jóvenes, que ahora, en este tiempo, ya la parte de la sismología es una cultura general. No es una cultura general que todos ustedes conocen porque gracias a la informática, a los... El mar básicamente es una placa que se ha hundido, ¿no? Y por efecto de las lluvias se ha llenado de agua. Porque si la Tierra hubiera sido de principio plana, lisa, esférica, pero sin depresiones, entonces no sé dónde hubiera ido a parar el agua de lluvia, ¿no? Pero vean ustedes, esta es la Tierra, ¿no? Hay depresiones donde está depositada el agua de mar y hay cordilleras donde el agua también baja por las lluvias y los deshielos, ¿no? Así es la Tierra. Cuando ocurre un disparo sísmico o cuando ocurre un sismo de gran importancia o de envergadura, ¿no? Generalmente esto tiene que ocurrir en profundidades de la Tierra, ¿no? En grandes profundidades de la Tierra. Porque si el sismo fuera un poco superficial, quién sabe, el efecto no fuera muy grande, o si no, serían sismos muy leves, ¿no? Porque serían muy superficiales. Normalmente, el sismo de gran importancia se ubica en una gran profundidad, tal vez kilómetros de profundidad de la superficie de la Tierra. Ese disparo sísmico o el inicio del sismo se llama foco. El origen del sismo se llama foco. O también se llama hipocentro. Y de ahí, una vez que ocurre esa famosa desestabilización, esa de las placas tectónicas, es pues que se dice que ocurrió el sismo o el colapso. Imagínense ahí adentro, donde las placas de alguna manera están siendo presionadas, ¿no? por algunos, no sé exactamente las causas, pero seguramente deben ser por algunas presiones térmicas, algunos movimientos de la Tierra en la atmósfera, etcétera. Exactamente no se sabe la causa por las que se forman el origen de este sismo, ¿no? Se dice que la causa puede ser una desestabilización de las placas tectónicas, ¿no? Pero, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué se desestabilizan? Seguramente porque hay presiones, ¿no? Que se van acumulando como una energía acumulativa, que llega un momento en que ya no puede aguantar esa estabilización, entonces tiene que caerse, tiene que romperse. Entonces, tal vez ese es uno de las causas del sismo, una desestabilización. Una vez que ocurre el disparo sísmico, viene la propagación del sismo a través de unas ondas sísmicas, ¿no? Entonces, las ondas sísmicas, como dice acá, es la propagación del disparo sísmico, ¿no? Y que viajan de dentro de la Tierra hacia la superficie de la Tierra y tienen que llegar al lugar más, las primeras son las que tienen la menor distancia, ¿no? O sea, la tangente a ese punto, ¿no? O perpendicular,
que sería la superficie, y ese punto se llama epicentro. Epicentro, que sería la distancia más corta del foco a la superficie de la Tierra, la tangente perpendicular. Entonces, jóvenes, como verán ustedes, este es el inicio de que nosotros, una vez que ocurre el disparo sísmico, tal vez no hemos sentido nada aún, porque estas ondas tienen que viajar a cierta velocidad y con ciertas características hacia la superficie de la Tierra. Algunos, por ejemplo, si por ejemplo, viaja por acá, y hay mucha distancia, mucha profundidad, entonces según el sismo se disipa por ahí, no llega a la superficie. Entonces, lo que llega es, pues, a lo más cerca de la Tierra, ¿no? Entonces, estas otras se quedan por ahí o hay algún reflejo de las ondas sísmicas. Entonces, vamos a repetir. La onda sísmica es la propagación del sismo, ¿no? A través de lo que se llama ondas, ¿no? Y llegan hasta la superficie de la Tierra, y todavía en la superficie de la Tierra se generan otras ondas superficiales, ¿no? Y lo que hacen es que haya un movimiento ondulatorio, ¿no? Por ejemplo, es exagerado. Ustedes saben que el sismo puede generar también este movimiento ondulatorio en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Bien, vamos a decir que estas ondas sísmicas se clasifican primeramente en dos, que son las ondas primarias o de cuerpo. ¿Cuáles son esas ondas primarias o de cuerpo? Son aquellas que viajan dentro de la Tierra. Por eso se llaman primarias. O sea, el inicio de sentir un sismo es cuando estas ondas primarias, al viajar hacia la superficie de la Tierra, llegan a la superficie de la Tierra y recién nosotros podemos sentir el movimiento. Esas son las famosas ondas primarias o de cuerpo. Y las otras ondas serían las ondas secundarias, que se generan recién cuando las ondas sísmicas han llegado a la superficie de la Tierra. Y estas viajan por la superficie de la Tierra, así como están viendo acá, aquí, así. Entonces aquí nosotros podemos sentir o percibir, o los equipos pueden registrar estos movimientos. Las ondas primarias también se pueden clasificar en dos: las ondas longitudinales y las ondas transversales. Las ondas longitudinales, como su nombre indica, son aquellas que se propagan a lo largo de la línea de propagación. O sea, quiere decir que son las que van directamente a la superficie de la Tierra en la misma dirección de la línea de propagación. Se supone entonces que estas ondas son las que llegan primero a la superficie de la Tierra. En cambio, también existen otras ondas de las de cuerpo que se llaman ondas transversales. Y su propagación de estas son que viajan en forma perpendicular a la línea de propagación. Así, se hacen esta operación. Lógicamente son ondas que tardan más que las primeras, ¿no? Tardan más en llegar, pero tienen algún otro efecto, digamos, diferente a las primarias. Por eso se ven ahí. Y estas ondas, cuando llegan a la superficie de la Tierra y están registradas en algún equipo, se las puede detectar cuál es la onda longitudinal y cuál es la onda transversal. Se puede detectar. Además, les quiero comentar que las ondas transversales llegan después de algún tiempo, un delta T. Acá. Y este delta T, esta diferencia de tiempo, nos puede dar la profundidad del disparo sísmico.
O sea, si este delta T es grande, quiere decir que el sismo era muy profundo. Y si esto es pequeño, entonces hay unas tablas que nos pueden decir que en función de ese delta T, nosotros podemos saber la profundidad del sismo. ¿A qué profundidad ocurrió el disparo sísmico o el foco? Eso es. Hablando de las otras ondas, las ondas superficiales que viajan por la Tierra, ¿no? Se dividen en dos tipos de ondas. Las ondas Loeb y las ondas Rayleigh. Las ondas Loeb, como su nombre indica, este es un nombre del idioma inglés, y Loeb quiere decir amor. Entonces estas ondas serían las ondas amorosas. ¿Y por qué le han puesto ese nombre? Porque estas ondas no hacen daño. Son una especie de vaivén, ¿sí? Sube y baja así como un movimiento armónico, ¿no? Donde entonces, porque el edificio se sube y luego se baja. Entonces, son ondas que no hacen daño. Nosotros podemos sentir esto, alguna vez hemos sentido, pero no nos ha ocasionado nada, ¿no? Ha sido un sube y baja. Estas son las ondas que se generan en la superficie. Pero, a diferencia de estas ondas, hay otras ondas que se llaman ondas Rayleigh que sí hacen daño, porque esas ondas ya tienen otra forma de disturbamiento, ¿no? Ya jalan y empujan, ¿sí? ¿No? Horizontalmente, ¿no? Entonces agarran, hacen esta operación, ¿no? Empujan y jalan así, sacuden. Entonces, lógicamente, el edificio, por su masa, se generan fuerzas de inercia, fuerzas equivalentes en cada nivel, y lógicamente pueden ocasionar, pues, daños estructurales o no estructurales, ¿no? En cambio, las ondas Loeb no hacen esto, sino lo que hacen es subir, llevar arriba y bajar en una especie de vaivén así, ¿no? Como una ola de mar, que hay un barquito que se sube y se baja y no le pasa nada, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos como podemos explicar sobre la clasificación de las ondas sísmicas. Básicamente, jóvenes, en sismología nosotros tenemos que hablar de ondas sísmicas, ¿no? Ese es el concepto. Seguramente hay todavía algunas clases de ondas diferentes en las Rayleigh, pero no vamos a profundizar esos conceptos. Bueno, acá yo hice una especie de concepto de que, ¿por qué se habla de falla geológica? Ustedes han debido leer en alguna parte de las carreteras, dice, suelo inestable geológicamente, falla geológica, cualquier cosa, ¿no? La falla geológica es, como ya les dije, es una ruptura de dos placas. Aquí, esta es una placa tectónica y otra placa tectónica. Por alguna razón, lógicamente debido a los movimientos sísmicos, estas placas se han fracturado, ¿no? Ya sea así en forma vertical o tal vez inclinada con algún ángulo de fracturación, ¿no? Y una vez que se ha fracturado estas placas, ustedes saben que eso ya no se puede reponer. Y como se debe a un sismo, entonces cada vez que ocurren sismos en el posterior tiempo, estas placas se mueven y pueden ser, digamos, el origen de, como se dice que es el respiradero de las placas tectónicas. ¿Qué quiere decir? Que por aquí se puede disipar grandes cantidades de energía, ¿no? Que hace que en cierto momento inclusive la falla geológica nos puede aliviar un poco, ¿no? O sea, digamos, el sismo como descarga grandes cantidades de energía, entonces pueden desahogar
a través de las fallas, desahogo de fallas. Pero, lógicamente, una zona donde hay falla geológica, pues eso es un terreno completamente inestable, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién quisiera construir un edificio en esas zonas donde nadie, ¿no? Porque seguramente todo el tiempo se va de muchos sismos se desahogan, ¿no? O sea, no ocurre el disparo sísmico porque hay una falla por ahí y se desahoga. Habíamos visto, jóvenes, que en la zona del sillar de Cochabamba siempre se dice que hay zonas inestables, ¿no? Con fallas geológicas. Sabemos perfectamente bien que eso es cierto, ¿no? Que toda esa zona es una falla geológica y, lógicamente, todo el tiempo está en movimiento. Así no se sientan los sismos, hay movimiento. Y por eso es que las carreteras se nos hunden, se mueven, se abren, se van por aquí, por allá. Es una zona completamente inestable, ¿no? Y para colmo, como es una zona muy húmeda, básicamente está lubricada por el agua, entonces, lógicamente, el movimiento es más fácil. Entonces, la zona del sillar es una zona donde yo considero que nunca vamos a tener una carretera estable, nunca, ¿no? Tal vez es una exageración decir eso, pero ha pasado ya tantos años y seguimos como antes o peor. Sí, ustedes están viendo que la empresa constructora está haciendo una doble vía, pero apenas termina ya otra vez se rompe, se abre, se hunde, tenían que hacer de nuevo. O sea, no sé cuántos años estará ahí la empresa para querer inaugurar la doble vía del sillar. Yo les digo, por experiencia, yo he trabajado allá, ese es un lugar muy inestable, muy difícil. Inclusive los túneles, pienso que hasta se podrían fracturar los túneles. Un día de esos, ¡plum!, se va a derrumbar el túnel y listo, ahí se acabó la carretera. Se puede dar todo eso en el sillar, ¿no? Es un ejemplo, pero no solamente el sillar es una zona geológicamente inestable. Hay varias zonas al ir a La Paz, todo, pero la diferencia del sillar con otras es que en el sillar hay mucha precipitación pluvial y por lo tanto es un lubricante. El agua es pues un lubricante, ¿no?, para estos movimientos, ¿no? Se mueve más fácilmente por la humedad, por el exceso de agua que hay en las... Aquí podemos ver un gráfico, ¿no?, donde generalmente donde hay una falla geológica es una zona de riesgo, ¿no? Y lógicamente no se pueden construir pues edificaciones en zonas inestables, geológicamente hablando, ¿no? Pues ha habido muchos ejemplos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ¿ustedes creen que podemos construir una ciudad en el sillar? Imposible, ¿no? Imposible. Las casas, hemos visto casas, me consta, que casas hechas de material liviano, madera, todo, se hunden sus pisos, ¿no? O sea, no se puede construir nada. Hay muchas zonas en el mundo donde hay fallas geológicas que han tenido que abandonar esa área para construir, para trasladar a la ciudad a otro lugar más estable, ¿no? Hay mucho, por ejemplo, San Francisco. San Francisco ha sido una falla geológica donde había ahí una ciudad y cada vez que ocurría el sismo, esa ciudad era afectada gravemente, ¿no? Pero después de varios sismos han dicho, bueno, hay que abandonar esta ciudad e irnos a otro lado. Y eso es lo que han hecho. Actualmente el santuario de San Francisco es una zona, es una especie de reserva forestal, donde lógicamente nadie se va a atrever a construir ahí. Nadie, ¿no? Aquí podemos ver un poco algunas gráficas de lo que puede ocurrir cuando las placas
están siendo presionadas, ¿no?, de alguna manera, y además podría ocurrir esa famosa desestabilización, ¿no? Entonces acá tenemos dos placas que están siendo comprimidas, ¿no?, y una está haciendo una subyacente, está empujando hacia allá, y por eso es que aquí se puede formar aquí una montaña, ¿no? Como esto está empujando y tiene este ángulo digamos, de cizallamiento. Entonces, esto es que por aquí se forma la montaña, ¿no?, porque algo le está empujando. Las montañas crecen, jóvenes. Las montañas crecen, no se van a reír, pero es cierto. Cada año crecen tal vez 1 centímetro o 2 milímetros, alguna cosa así. Todas las montañas crecen porque esta actividad de compresión existe, ¿no? Entonces, podemos decir, por ejemplo, que nuestra cordillera de los Andes originalmente no existía hace miles de millones de años, pero como hay esta presión, entonces la cordillera de los Andes está creciendo y va a seguir creciendo. También pueden ocurrir fallas de este tipo, ¿no?, en tensión, un poco raras, pero también puede ocurrir. O también puede ocurrir fallas así tipo cizallamiento horizontal, ¿no?, que una placa va aquí, otra placa va allá, ¿no? Estas son, pues, el famoso, las presiones de las placas tectónicas. Así se ven. Fernando, si usted puede preparar más luego, tal vez algunas diapositivas que completen esto, le voy a agradecer. Si tiene, si no, seguimos adelante. Claro, Inge, usted me avisa nomás para compartir. Muy bien. Bueno, entonces sí le voy a dar ahora aquí, porque esto ya es un poco de Bolivia. Quisiera que comparte usted algunas diapositivas para mejorar un poco la ilustración. Voy a dejar de De compartir. acuerdo, Inge. Adelante. Está bien. ¿Confirma si se ve, ingeniero? Se ve. Adelante. Está bien. Entonces, hablando un poco, como dijo el Inge, hoy están viendo lo que son los conceptos básicos de sismología. Aquí podemos observar dos imágenes respecto a estas estructuras. La imagen que está inferior a la izquierda es en Concepción, Chile. Es un sismo que sucedió en febrero del 2010, donde hubo una magnitud de 8.8 y como podemos observar, la estructura totalmente ha llegado a colapsar. Luego, en la imagen inferior a la derecha, tenemos en Pisco, Ica, agosto del 2007, donde hubo otro sismo, donde tuvo una magnitud de 7.9 y pueden observar que también ha colapsado. ¿Qué es lo que se trata de decir con estas dos imágenes? Bueno, la primera, que es la de izquierda, se ve que es una estructura mediana, ¿no? Que quizá pueda tener unos 5 a 6 niveles o tal vez 4 y ha llegado a colapsar. En cambio, la imagen que está a la derecha son estructuras, casas que son típicas, ¿no? En algunas regiones y son pequeñas, ¿no? Creo que llegan a un nivel o quizá en algún caso dos, pero también llegan a colapsar. Entonces, los sismos pueden colapsar estructuras grandes, como también pueden colapsar con estructuras pequeñas. Eso es lo que nos trata de decir estas dos imágenes. Aquí tenemos lo que sucedió en Valdivia, Chile, en mayo de 1960, donde hubo el sismo más fuerte de toda la historia que se ha registrado con 9.5, con más de 10.000 muertos, ¿no? Y como pueden observar, prácticamente todas las estructuras que estaban ahí han sufrido estos daños. Recuerden que para la fecha de 1960 esta cantidad de muertos era elevada. Luego tenemos aquí otras dos imágenes. La de izquierda es de Puerto Príncipe, en Haití, que sucedió en enero de 2010, donde hubo una magnitud de 6.9 y donde ha tenido lamentablemente 317.000 muertos aproximadamente, ¿no? Y podemos ver cómo la estructura prácticamente ha colapsado, ¿no? La otra imagen que tenemos en la derecha es en Concepción, Chile, y también en febrero de 2010, donde ha habido un sismo de 8.8, donde se ha registrado al menos 500 muertos, ¿no?
Aquí podemos ver que la estructura prácticamente ha volteado, ¿no? Ha llegado a colapsar. Entonces, hablando un poco más sobre lo que el ingeniero ya les ha mencionado, ¿cuál es la causa de estos movimientos? Prácticamente son las interacciones que suceden debido a las placas tectónicas. Antes se creía que las placas tectónicas tenían esta naturaleza, ¿no? Donde nosotros nos encontramos en la placa sudamericana y hace una subducción con la placa de Nazca, ¿no? Pero estudios recientes han demostrado que efectivamente está la placa sudamericana y la placa de Nazca, pero hay otra placa, una placa más pequeña, y esta placa más pequeña los científicos la han llamado la placa del altiplano, ¿no? Aquí podemos ver esta placa del altiplano y esta otra nueva placa que la han llamado la placa de los Andes del Norte. Entonces aquí tenemos lo que es esta placa del altiplano y podemos ver que prácticamente coincide con las cordilleras que se encuentran en nuestro departamento, ¿no? Y tiene lógico porque si podemos observar antes, desde la parte de Chile vienen las cordilleras y llega un punto donde estas cordilleras se dividen, ¿no? Hacen como una forma de esta manera y luego se vuelven a unir. Entonces, han demostrado los científicos que esa variación que hay es debido a esta nueva placa que la han llamado la placa del altiplano. Aquí tenemos un registro sísmico. Esto está desde 1992 al 2009. Es del laboratorio de California, el Instituto de California, donde se puede ver algunos puntitos y sus intensidades. Estos puntitos tienen su respectiva escala y podemos notar que los púrpuras son los que tienen mayor, ¿no? Arriba escala, y los que ya es por ejemplo, que es más rosado, ¿no? Tiene un mayor número, que es justamente lo que sucedió en Valdivia en 1960, que tiene una aproximada 9.5. Entonces, todos estos puntitos son sismos que han sucedido. Aquí podemos ver en la parte superior en Bolivia, que ha sucedido en 94, que es el sismo más fuerte hasta ahorita en la historia de nuestro país, ¿no? Aquí podemos ver otros de 8.4 en 2001, el 2007 de 8.0, ¿no? Entonces, estos son sismos que han sucedido. Y noten que es justamente en esta zona donde están sucediendo. En cambio, si vemos el otro panorama, que sería la parte donde está Brasil, Paraguay, se ve muy, pero muy rara actividad sísmica, ¿no? Prácticamente podríamos despreciarla. Entonces, que en estas zonas es que se hace lo que es, se enfoca en el diseño sísmico. Aquí podemos ver un mapa, ¿no? Más grande, general, donde podemos ver que lo que está con rojo es prácticamente lo que es estas actividades sísmicas. Podemos ver toda esta zona de Estados Unidos, la parte central, ¿no? De México y otros países, y toda esta parte que cubre, que llega, incluso pasa por Bolivia, ¿no? Hasta ahí viene Fernando. Vamos a parar ahí, por favor. ¿Podemos suspender? Claro, Inge, está bien. Ya, gracias. Listo, Inge. Sí, sí, vamos a volver a un poco combinar un poquito con algunas imágenes que también yo tengo para completar así los conceptos, ¿no? De acuerdo, Inge. Sí, completando aquí lo que decía el auxiliar. En la Tierra, en faz de la Tierra, hay zonas definidas con una actividad sísmica, ¿no? Recurrente por miles de años, ¿no? Y tal vez podemos decir, tal vez decir cuál es la causa por las que ocurren estas recurrencias de sismos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una zona, sería zona sísmica. Vean, esta es una especie de anillo. Lógicamente, este es el Océano Pacífico. El Océano Pacífico, como han podido ver ustedes, es una depresión grande, ¿no? O sea, hay grandes profundidades en muchos lugares. Y lógicamente se deben a muchas placas tectónicas, ¿no? Como decía, por ejemplo, Fernando, aquí está la placa de Nazca,
la placa de San Andrés y así placa de San Francisco. Pero fíjense, casualmente está bordeando el Océano Pacífico. Llega hasta Japón, ¿no? Llega hasta Japón. Todito este se llama el anillo circumpacífico, ¿no? Donde generalmente ocurren las mayores actividades sísmicas, zona activa, ¿no? Pero también hay otras zonas, como dice el auxiliar, aquí en lado de Europa, de Rusia, en fin, hay otras, debido seguramente también a otras presiones tectónicas, ¿no? Como los montes Urales, Everest, etc. En la China también se ve algunas ilustraciones. Acá también se puede ver las actividades sísmicas, ¿no? Este lado del Océano Pacífico y este lado de Europa, etcétera. ¿no? Pero algo que lógicamente llama la atención es qué pasa con el Océano Atlántico. ¿Qué pasa con el Océano Atlántico? El Océano Atlántico no genera básicamente ninguna actividad sísmica, ¿no? Porque vean ustedes el Brasil, mucha parte de Venezuela, en fin, no hay sismos y también nos compete a nosotros porque en el lado de Santa Cruz, el Beni, Pando, no hay actividad sísmica como hay en esa zona del altiplano. En esa zona del altiplano generalmente es donde ocasionan los sismos y actualmente también, ¿no? Sigue con la misma actividad recurrente, ¿no? Con tiempos, con periodos inclusive conocidos. Los sismos grandes pueden ocurrir cada 15 años o tal vez más, ¿no? Y los muy, muy grandes dicen cada 100 años. Puede ser. ¿Por qué? Porque en realidad la acumulación de la energía para un disparo sísmico es poco a poco, ¿no? Se va acumulando, las fuerzas, las presiones van acumulando y llega un momento en que, como un ataque epiléptico, ocurre el disparo, ¿sí? Creo que tengo alguna más. Hay zonas definidas, ¿no? Como ha mostrado Fernando, y de las cuales pues esos sismos tienen diferentes características, ¿no? Debido a su geología y a sus placas, ¿no? A sus placas tectónicas. Entonces, lógicamente eso para nosotros es una cultura general, ¿no es cierto? A ver, aquí tengo algo. Ya, un poco voy a hablar básicamente de la historia de los sismos en Bolivia, complementando lo que hizo Fernando, ¿no? Tenemos registrados sismos más de 100 años atrás, mucho más, tal vez unos 200 años atrás, ¿no? Y lógicamente, generalmente se dicen que se debía primero a los movimientos de la placa de Nazca, pero ahora ya se ha descubierto que también hay otra placa pequeña en el altiplano, justamente en el cambio de dirección, ¿no? El altiplano, básicamente, se ha demostrado que antiguamente el altiplano estaba en la superficie de la Tierra, o sea, al nivel cero, digamos. Y el altiplano va creciendo por estos empujes, ¿no? Por eso muchos dicen Oruro, que es el altiplano característico, digamos. Se han encontrado algunos restos arqueológicos como si fuera el fondo del mar, alguna cosa así, ¿no? Y ahora al revés, está arriba, está a casi 4.000 metros de altura. Entonces, lógicamente, el movimiento es pues por las placas tectónicas, ¿no? Se supone que seguramente en un tiempo era el fondo del mar o tal vez un lecho marino, lo que sea. Podemos distinguir algunas zonas de actividad sísmica alta, ¿no? Por ejemplo, Sorata de La Paz, como ha mostrado, el auxiliar es el lugar más característico de lo que es la placa del altiplano, ¿no? El sur del Lipes
que llega hasta Potosí y un poco a Tarija. También tiene una actividad sísmica peligrosa, ¿no? El altiplano de Oruro, el cono sur de Cochabamba, Aiquile, básicamente Aiquile, Nisque, Totora, son, lógicamente, es el resabio, digamos, de la zona sur, o de la zona, un ratito. Ahí. Waiting, please, waiting. Ok, entonces, podemos decir que hay también algo en la parte de Sucre, Samaipata es muy poco, pero también son básicamente los resabios de alguna falla geológica. Y aquí está también marcada el Chapare, ¿no? Que llega del Sillar, desde Sacaba, digamos, va al Sillar y llega hasta Chimoré, ¿no? Una especie de una línea de falla geológica que puede tener, lógicamente, una actividad sísmica. Entonces, tenemos, lógicamente, zonas de riesgo sísmico alto, bajo y moderado en la zona de Bolivia. Voy a hablar algo sobre la medida de los sismos. Tenemos que saber que los sismos se registran o se miden por algunos factores de medición, ¿no? Un sismo se mide actualmente bajo 3 parámetros. Uno sería la magnitud. ¿Qué es la magnitud de un sismo? La magnitud de un sismo básicamente es una medida instrumentada, una medida objetiva. Generalmente se determina por algún instrumento de medición, como por ejemplo puede ser el sismómetro o el sismógrafo. Estos equipos instalados en algún lugar de la Tierra, ¿no?, nos pueden determinar cuál ha sido la magnitud del sismo, ¿ya? Y su medida es en números arábigos, es del 1 al 10 en la escala de Richter, ¿ya? Entonces es un valor que se mide a través de un sismómetro actualmente. Este señor Richter, un profesor famoso que ha investigado la sismología, ha logrado pues determinar una escala del 1 al 10, ¿no?, para medir la magnitud. Ustedes han visto que la magnitud del sismo puede llegar inclusive hasta 9, ha llegado. Básicamente 9 es un colapso casi total, ¿no? Si llegara al 10 sería, no sé, sería fin del mundo, alguna cosa así. Pero la 1 es algo que básicamente ni se siente siquiera, hasta el 3 no se siente. A partir del 4 ya podemos sentir algo. Aquí en Cochabamba, una laraca decía la otra vez, se sentió un sismo de magnitud 3.8, creo que es nada a lo que ocurre en Valdivia, en Chile, 8, 9, ¿no?, en tantos lugares, o sea, es nada, ¿no? Entonces, es pura laraca nomás. 7.1, lógicamente, ya es una magnitud bastante fuerte. Ha ocurrido esto en Bolivia alguna vez, tal vez en Aiquile, puede ser, o como dice el estudiante, o el auxiliar del año 1994, o el 98, etcétera, etcétera. Hay otra medida muy importante y complementaria, que es la medida de la intensidad. Es una medida que generalmente se maneja en grados, ¿no? En grados, ¿no? Esta no se debe manejar en grados, ¿no? Se dice una magnitud de 7.1 magnitud. En cambio, la intensidad se mide, pues se puede decir grados, ¿no? Y estos grados varían del 1 al 12 grados. La intensidad es una medida subjetiva
¿Qué quiere decir eso? Que no se mide, no medible, es una medida subjetiva y que se ha determinado en función a la percepción de las personas humanas, de las personas. O sea, ¿cómo percibe un sismo? Entonces se hace una encuesta y dice, a ver, ¿tú dónde estabas? ¿Cómo has sentido el sismo? Ah, yo he sentido el sismo, se movía el foco, el pececito de la pecera se ha saltado. Hay algunos indicadores que nos pueden decir exactamente qué grado de intensidad tuvo el sismo en base a la percepción y a la narrativa de las personas, ¿no? La persona estaba echada en una cama horizontal, en el 10º piso, seguramente su percepción en la intensidad va a ser fuerte. Y decir, mira, mi cama se ha movido, me quería caer de la cama tanto que se ha movido. O sea, hay unos indicadores, ¿no? Y por eso se llama subjetiva. No se mide, sino solamente se determina en función a una encuesta. Y complementa la magnitud, complementa. Esta, por ejemplo, dice grado 7. Seguramente vamos a ver, tal vez Fernando tenga cómo se puede determinar el grado de una intensidad de sismo. Finalmente, jóvenes, hay otra medida que se usa actualmente que antes no se usaba, que es la aceleración del suelo en función de la gravedad. Esto, lógicamente, también se puede hacer, es un instrumento que se mide, que se llama acelerómetros. Y los acelerómetros son equipos muy sensibles, muy complicados, muy costosos, que se deberían colocar en el edificio bien estudiado, estructuralmente hablando, en la parte alta de un edificio. Por ejemplo, un edificio de importancia, digamos, acá en Cochabamba puede ser un edificio, no sé, hay uno de 23 pisos, creo, debería colocarse digamos, por controlar perfectamente, debería colocarse. Seguramente un acelerómetro cuesta mucho dinero, ¿no? Debía hacerlo el municipio o la gobernación, etcétera. Lamentablemente aquí nosotros no tenemos en Bolivia, que yo sepa, acelerómetros. Puede ser que esté equivocado, pero que yo sepa no conozco la instalación de estos acelerómetros. Además no se puede instalar solamente uno. Hay que instalar en varias zonas, ¿no?, de Cochabamba, en varios lugares, tal vez unos 10 o 20 o 50 acelerómetros, ¿no?, para saber exactamente cómo ha sido la aceleración del suelo. Esto directamente mide la aceleración del suelo, directamente. Y nosotros deberíamos trabajar solamente con esto, ya no estar haciendo conversiones con la magnitud o con la intensidad, ¿no? Directamente la aceleración es un sismograma, y listo, lo metemos a la integral de Duhamel o donde sea y obtenemos el espectro de respuesta en base a este movimiento sísmico de aceleraciones. Fernando, ¿tienes algún complemento, por favor, si puedes? Sí, ingeniero, como usted decía, estos equipos son bastante caros y no se puede, o sea, creo que todavía nosotros no estamos para instalar estos equipos, además que deben ser en estructuras altas para que su registro sea más exacto, ¿no? Como usted bien decía. También, como dijo, sí, en Bolivia ha sucedido bastantes sismos y un triángulo que nos muestran básicamente es lo que está en Sipe, Aikile y Virgarzama, ¿no? Que son lugares donde hay bastante actividad sísmica. Si usted gusta, puedo compartir algunas diapositivas para complementar. Sí, adelante, sí puedes hacerlo. Está bien, ingeniero. Entonces, Inge, ¿me confirma si se ve? Sí, adelante, dale. Está bien, Inge. Entonces, como el ingeniero les había dicho, ¿no? Estábamos en esta zona y aquí básicamente esto es del Instituto Iris, que básicamente se encarga de la recopilación de estos movimientos telúricos
y toda esta información. Aquí podemos ver un tipo de falla, ¿no? O un movimiento de que son estas placas, ¿no? Cómo se va abriendo. Y el otro tipo que a continuación vamos a ver es el de subducción, que básicamente es lo que hace la placa de Nazca con la placa sudamericana y la del altiplano. Enseguida vamos a ver esto, ¿no? Aquí está. Como bien dijo el Inge, en algún tiempo todo el territorio del altiplano estaba al nivel, ¿no? Pero debido a que ha sucedido esta subducción, ¿no? Vemos que el terreno, la placa, va incrustándose en la otra placa y esto va generando estos pequeños, por decir, cordilleras, ¿no? Que a la fecha se han vuelto más grandes y con el transcurso del tiempo van creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al generar lo que es esta placa de Nazca con la placa de Sudamericana, la subducción, empieza a generar lo que es este tipo de falla y sucede la liberación de energía. Y esto trae lo que es el sismo. Por un lado, en esta parte, y por el otro lado va a ir lo que son conocidos como tsunami, ¿no? Que también es prácticamente lo mismo. Aquí tenemos otro tipo de falla que es básicamente esta es una de las fallas que es más notoria, que es la que nos comentó el Inge, que es la de San Andrés, ¿no? Ahora vamos a ver, como bien les dijo el Inge, esta propagación de sismos básicamente sucede como les ha dicho, ¿no? Hay un foco, su parte superior, o en la superficie se conoce como epicentro. Aquí hay unos tipos de ondas, como les dijo, las ondas Love o las ondas amorosas, las ondas Rayleigh, que son las más destructivas, y las ondas profundas, que pueden ser como las de compresión o las ondas de corte. No, no le digas nada. Luego tenemos aquí, mediante elementos, ¿no? Cómo se van comportando estas ondas con el medio. Estas son las ondas P, estas son las ondas S, la inferior es la Rayleigh y esta de aquí es la onda Love, ¿no? Y podemos ver cómo distorsiona el medio cada tipo de onda. Aquí también el ingeniero les habló algo de las fallas, ¿no? Las fallas a nivel local puede existir una falla normal, una falla inversa y una falla de desplazamiento horizontal. En nuestro medio, en Cochabamba, la falla más pronunciada es este tipo, que es una falla inversa. Y aquí podemos ver, ¿no? Que pasa justamente por la zona que nosotros conocemos. Esta falla se la conoce como cabalgamiento andino principal. Es una falla inversa que pasa por Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija. Aquí podemos ver, esto es del Observatorio de San Calixto, que es la entidad que se encarga de los registros en Bolivia. Y básicamente aquí podemos ver esa falla, ¿no? Aquí notamos que está la laguna, y aquí, por aquí más o menos está el Cristo, ¿no? Y esto sucedió un sismo el 12 de abril del 2021, y podemos notar que los otros sismos que han sucedido, ¿no? Están más o menos justo cerca a esta falla, ¿no? Entonces, aquí podemos notar las diferentes actividades que han sucedido, ¿no? Y podemos notar claramente que va por ese patrón de lo que es la placa del altiplano, ¿no? Que está justamente por esta zona y le divide a la placa sudamericana. Entonces, como bien dijo el ingeniero, hay sismos superficiales y sismos profundos. Estos sismos superficiales se caracterizan que están a una profundidad menor a 70 kilómetros y los profundos que ya están, ¿no? Entre 500 a 700 kilómetros. Eh, Continuamente suceden estos sismos, pero generalmente son profundos, así que no llegamos a sentir. Cuando sucede un sismo ya que es superficial, ahí podemos empezar a sentir, ¿no? Aquí podemos ver que ha sucedido uno en Sipe en 1909, aquí vemos otro en Aquile el 98, y aquí vemos otro en Ibergasama en 1981, ¿no? Estos son los sismos que han sucedido, por así decirlo, más frecuentes en Cochabamba. Como bien les dijo el ingeniero, lo que registra esto, los sismogramas, básicamente nos dan esta característica, donde podemos ver primeramente las ondas, la onda P, la onda corta, que estas son las ondas profundas, y luego tenemos las ondas superficiales, como
como están ustedes viendo, algo similar les ha dado para su proyecto, ¿no? Que hagan, es más o menos que tiene estas características. Como también les mencionó, la medida de los sismos se puede hacer mediante la magnitud, que es la escala de Richter, la intensidad, que está en la escala de Mercalli modificada, y también lo que es la aceleración, que está en una escala en función a la gravedad, ¿no? Aquí, como bien les dijo el ingeniero, esta escala modificada de Mercalli básicamente puede, en algunos casos está con colores, algunas veces está con algunas instrucciones, ¿no? Por decir, si fuera un sismo fuerte, sentido por todos, ¿no? Como bien les dijo, que una persona que esté en el quinto piso puede sentir más que esté en el segundo o en la planta baja, ¿no? Básicamente eso es lo que trata esta escala. Aquí están básicamente, esto es del sismo que sucedió en abril de este presente año. Esto es del Observatorio de San Calixto y podemos ver estas ondas. Con esto se ha hecho el suavizado para generar los espectros. Básicamente tienen tres tipos de registros que son XX, YY y en la dirección Z, ¿no? Aquí básicamente tenemos la respuesta del terreno. Sabemos que si una estructura es flexible va a tener su propio periodo y si está fundada sobre un suelo que es flexible, entonces como bien ya han visto en el tema de vibración libre con amortiguamiento, si estas frecuencias se llegaran a igualar, pues entonces sucedería lo que es el fenómeno de resonancia. Lo mismo sucede cuando tenemos una estructura rígida fundada sobre un suelo rígido. Sus frecuencias pueden ser similares y de la misma forma se pueden igualar y se amplifica y lo que da al colapso, ¿no? Aquí vamos a ver básicamente una pequeña animación. Ustedes ya saben qué tipos de suelos son flexibles y también saben qué tipos de suelos son rígidos. Entonces, cuando vienen estas sacudidas o estas vibraciones, sismos, terremotos, la estructura, al tener su propia frecuencia o periodo, el suelo también llega a tener esta variación, ¿no? Entonces podemos ver que estas frecuencias en algún punto se llegan a igualar, entonces se amplifica y la estructura colapsa, ¿no? Lo mismo sucede con este otro caso, ¿no? Pero como bien dijo el ingeniero, es muy poco probable que las frecuencias se igualen, ¿no? Que de la frecuencia de la estructura se iguale con la frecuencia del terreno, ¿no? Porque esto tiene varios periodos diferentes, ¿no? Quizá el fundamental aquí estamos hablando, ¿no? Y también en este caso se puede colapsar, ¿no? Pero es muy raro en estructuras. Esto generalmente ha sucedido en sistemas que tienen un grado de libertad, ¿no? Postes de luz, letreros, algunas estructuras como puentes, ¿no? En ese caso, perdón. Aquí tenemos lo que es el espectro de respuesta. Básicamente, este es de los acelerogramas, este es del centro de 1940. ¿No? Tenemos este registro. Este es otro de Northridge de 1940 y este es el de Managua, el de 1972. Estos sismos son los sismos que generalmente se estudian, ¿no? Esto es una adaptación del libro del profesor Anilka Chopra y básicamente ya habíamos visto este registro, lo habíamos metido a una hoja Excel y habíamos visto su respuesta, ¿no? Y Está habíamos bien, comparado. Fernando, está aquí. Está Gracias, bien, Inge. Fernando. Claro, Está Inge. aquí, gracias. Esa, déjalo esa tu diapositiva por ahí, está bien. Está bien, Inge. ¿Lo puedes amplificar un poquito? Sí. Ya. Muy bien. Voy a aprovechar entonces, continuando lo que hizo una excelente presentación Fernando. Básicamente, estos sismos que están en el libro de Chopra han sido los sismos más estudiados, más difundidos, ¿no? En realidad, este no es un espectro de respuesta, sino más bien es un registro sísmico, ¿no? El del centro de California del año 1940 ha sido el sismo que más se ha estudiado en todos los libros, ¿no? Ese de Northeast del año 1944 también y el de Managua del año 1972 son sismos que tienen estas características. Aquí ustedes pueden ver, si lo amplificamos, podemos ver la profundidad del sismo en base a este delta T,
¿no? Y fíjense ustedes, este punto máximo es el que marca la magnitud, ¿no? O sea, la magnitud básicamente es la amplitud máxima de onda en algún punto, ¿no? Entonces nos dice que llegó hasta este punto, ¿no? La magnitud. En cambio, fíjense, después ha habido una constante, ¿no? De menos amplitud de onda. Y lógicamente, pues no se puede solamente caracterizar un sismo solamente por su magnitud, ¿no? Miren, por ejemplo, su magnitud es aquí, pero ocurrió en una fracción de segundos. Y después su característica fue esta. Entonces, con la intensidad y con la aceleración, podemos tal vez realmente caracterizar un sismo, ¿no? No solamente la magnitud. Miren, queríamos hacer acá, fíjense cómo ha llegado a seguramente la magnitud de este sismo es muy alto, pero solamente fue un puntito, no todos, ¿no? No todos. En cambio, este otro de Managua, por ejemplo, aquí se ve que aquí hay un grupito donde la magnitud ha sido nomás en un buen tiempo interesante, ¿no? O sea, empieza de a poquito, llega a un punto alto y después va bajando paulatinamente hasta desaparecer, ¿no? Básicamente, debería ser esta una característica de un sismo, ¿no? Que empiece de a poco, llegue a una cúspide, pero no así de golpe, ¿no? Sino una cúspide y después poco a poco empiece a disiparse, ¿no? A desaparecer. Entonces quería mostrar eso aprovechando la gráfica de Fernando, muy ilustrativa, ¿no? Porque aquí ven, por ejemplo, aquí nos puede distorsionar el estudio, porque tiene una magnitud demasiado alta. Cualquiera diría, esto es fin del mundo. Pero fíjense, no solamente fue un puntito. ¿Bien? Gracias, Fernando. Voy a continuar entonces, si puedo compartir. De acuerdo, Inge. Bien, entonces, creo que con esa explicación que hizo Fernando y yo, entonces hemos logrado, digamos, complementar algunas ideas. Los sismos se registran siempre en 3 direcciones, de sur a norte, de este a oeste y de forma vertical. ¿Por qué? Porque en realidad los sismómetros están orientados, ¿no? Así, no se puede, para tener una idea, digamos, si fue así como los chinos, de norte a sur, de este a oeste, entonces, y el vertical se han separado, ¿no? Y eso es muy útil para nosotros, como verán después, cuando carguemos un sismo, necesitamos siempre cargar en 3 direcciones, o en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ya sea en desplazamientos o también en rotaciones, ¿no? Porque esto puede rotar, ¿no? Con respecto al eje Z, por ejemplo, así. O puede, tal vez difícil que pueda rotar con respecto al eje X o al eje Y, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Siempre los sismos se deben registrar en 3 direcciones, siempre. Aquí voy a aprovechar un poco de hablar de lo que actualmente nosotros tenemos en Cochabamba, ¿no? Si esto fuera Cochabamba, esquemáticamente aquí, el cercado de Cochabamba, tenemos nosotros instalados 3 equipos de registro sísmico que lo ha instalado el Observatorio San Calixto. Uno está en el portal de Misicune, cerca de la entrada del túnel de Misicune, a la vista se puede ver, ¿no? Porque si tú pones un largavistas acá en Cochabamba, puedes ver la ubicación de este sismómetro sin viajar, ¿no? Porque está libre, ¿no? No hay obstáculos. Lo mismo podemos ver uno en Alto Sacaba, ya casi por el kilómetro 40, creo, hacia Cochabamba, hacia Santa Cruz. Se puede ver con un largavistas, puedes ver la ubicación de este sismómetro ahí arriba. O cuando tú estás ahí arriba también puedes ver la ciudad, ¿no? Por eso que tiene que ser algo que no haya obstáculos. Y el otro es en Bombeo, hacia Oruro, kilómetro, no sé, tal vez 70 por ahí, 70 y tantos, que también alguna vez si ustedes han venido por carretera, si te paras ahí en Bombeo puedes ver la ciudad, de ese lugarcito, toda la ciudad.
Entonces, quiero decirles que los sismómetros se pueden instalar siempre donde se pueda directamente mandar la señal para un registro acá en Cochabamba. Y en Cochabamba la central del registro está en el colegio que está por Coñacoña, Juan 23, ¿no? El colegio Juan 23, y de ahí llegan las señales y los de colegio de Observatorio San Calixto pueden registrar esto a través de su conexión. Entonces, así se controlan los sismos. Bien, como estaba mostrando Fernando, las edificaciones pueden tener algunas características, ¿no? Pueden ser flexibles o pueden ser rígidas. Las flexibles son aquellas que permiten, digamos, un movimiento de traslación, ¿no? Bajo un desplazamiento moderado o admisible, ¿no? Y las rígidas son aquellas, pues, que están adiostradas, ¿no? Completamente rígidas, ¿no? Lógicamente, también Fernando habló de suelos flexibles o suelos rígidos, ¿no? Eso depende también, otra de la característica del suelo, depende de la geología del suelo. Pero ahora yo voy a hablar solamente por el momento de las edificaciones. Una edificación flexible es aquella que, debido a algunas rótulas que aparecen, puede tener este movimiento flexible. Y una estructura rígida es aquella que estaría adiostrada, ¿no? O sea, tensada, digamos, ¿no? Contraventeada, ¿no? Y que no permite esto, sino se mueve como se mueve el suelo, dependiendo de las características del suelo. Entonces, aquí tenemos dos conceptos de una estructura flexible y una estructura rígida. Pero también hay suelos flexibles y suelos rígidos, como mostró Fernando. El suelo rígido podría ser tal vez un suelo muy duro, demasiado duro, y el flexible sería un suelo medio blando, con un poco de arcilla, limo, etc. La geología de la zona, ¿no? A ver. Aquí podemos ver las dos características. El terreno, la estructura rígida tendría que tener algo que no permita este movimiento, algo que contraventee, que adiostre, ¿no? Para fuerzas laterales ocasionadas por el sismo. Esto se llama una estructura contraventeada, o también lo pueden llamar rígida. Y la otra sería, pues, la estructura que permite estos desplazamientos, que los nudos se muevan, ¿no? Se desplacen, roten, ¿no? Y así vamos a tener una estructura flexible. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues que, quién sabe, esta estructura rígida que antes se concebía que debería ser así, ¿no? Quién sabe, esta es muy difícil de construir, salvo que yo hiciera una pirámide. Bueno, está mal escrito. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, con un ángulo, no sé si es el ángulo ahí. Luego, una pirámide es pues una estructura rígida, ¿no? Donde su centro de masas seguramente está por acá. Entonces, si hubiera algún movimiento del suelo, esa estructura se comporta pues en forma rígida, porque así está diseñada, ¿no? Estructuralmente hablando, ¿no? Y su centro de masa está aquí abajo, a 1/3 de la altura, etcétera. O sea, básicamente una pirámide no le podía hacer nada a un sismo. Pero si yo le cambio, y en vez de esa pirámide construyo una cosa así, ¿no? Donde su centro de masa se sube
algún lugar. Lógicamente aquí la figura es diferente, ¿no? Aquí ya esta estructura tendría que tener alguna consecuencia. Entonces, las estructuras que no son rígidas, esta va a ser, que vamos a llamar arriostrada o rígida. Y esta estructura va a ser más bien, le vamos a llamar flexible, dúctil. Entonces, vamos a distinguir las edificaciones de dos clases y también los suelos, ¿no? Los suelos pueden tener esas características. A ver, acá que quería mostrar. Ajá. Tal vez no está apropiado acá tampoco. Creo que no tengo más. Esto va a ser la próxima clase. Bien, dependiendo, jóvenes, de la clase del suelo, estos espectros pueden subir o bajar dependiendo de las condiciones del suelo, por un lado. Y por el otro lado también podemos ver de que dependiendo de cuán dúctil es el edificio, podemos dividir entre un factor de ductilidad, ¿no?, para que vayan disminuyendo los espectros, ¿no?, los valores más de los espectros. O sea, esto es lo que vamos a ver desde la próxima clase, ¿no? Todavía no tengo, tal vez con esto voy a terminar esta clase. Y voy a decir, jóvenes, que normalmente las normas, el Código Boliviano, las normas de otros países, nos dan algunos factores que hacen modificar la respuesta del sismo, ¿no?, que se llama coeficiente sísmico. Ese coeficiente sísmico puede subir o bajar dependiendo primero digamos, de la respuesta de aceleraciones. I creo que es la importancia del edificio, algún factor, ¿no? Y este es el tipo de suelo, y R es justamente la ductilidad, ¿no?, el coeficiente de respuesta. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que aprender y familiarizarnos con estos conceptos. Pero todo esto ya lo sabemos nosotros. Yo ya les he preparado para esto, ¿no? La única diferencia es que yo no he manejado este valor de I. Y este valor de I es la importancia del edificio. Pues este valor de I tiene que ver, pues, un poco, tal vez, con el cuidado, mucho o poco digamos, del cálculo, el diseño meticuloso, ¿no? El coeficiente I puede ser 1, 1.1, no sé hasta dónde va, dependiendo de la importancia del edificio. O sea, es importante saber qué edificio tú estás diseñando. Si es un edificio, por ejemplo, un edificio público, por ejemplo, la Corte de Justicia, donde la gente está llena, ahí todo el día está lleno de gente, tal vez es el edificio más importante por su participación colectiva de la gente. En cambio, un edificio de departamentos, por ejemplo, no está muy lleno porque solamente está la gente que vive ahí. En cambio, otros edificios públicos, los ministerios, en fin, tienen algún valor que hay que darle mayor importancia. Por ejemplo, un hospital. El hospital es una edificación que, si se tiene que caer los edificios, tiene que ser el último en caerse, ¿no? Porque ¿dónde van a ir los enfermos, ¿no? Las iglesias, los templos, son edificaciones que, lógicamente, la Iglesia Católica o alguien le da demasiada importancia, porque sabemos que en los tiempos anteriores decían que si va a ocurrir un sismo o un desastre natural, hay que irnos a cobijar al templo, porque es lo más seguro.
Entonces, por eso viene el concepto de la importancia. Toda la gente corría al templo porque ahí sabían que el templo no se va a caer, ¿no? Por su importancia. ¿Ya? Pues ese es el concepto que yo no he manejado hasta ahora. Pero el suelo, sí estamos manejando algunos factores del suelo y el valor de R, que es la ductilidad, que también lo vamos a manejar. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente los coeficientes sísmicos se pueden mover así, como hemos visto acá. Sí se pueden mover dependiendo pues de estos factores, ¿no? Que generalmente las normas nos indican, ¿no? Cuáles son estos factores que debemos manejar. Muy bien, jóvenes. Fernando, ¿quieres decir algo más? Adelante. Aló, Fernando. Aló, Inge, ¿cómo está? Sí, Inge, puedo continuar con la exposición si gusta. Sí, sí, por Y favor. Yo ya me voy a retirar porque tengo clases en unos minutos. Así que por favor les dejo y puedes hacer nomás un poco más si es que todavía ellos están con disponibilidad. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la próxima semana. hasta luego, Inge. Entonces voy a compartir pantalla. Luego, ¿Se puede ver, compañeros? sí se ve. Ya. Entonces, no, como bien dijo el ingeniero, el espectro de respuesta, claramente, estos no son espectros, son registros, pero de estos registros es que parte lo que es el espectro de respuesta, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos registros y para diferentes estructuras, para una estructura puede tener un periodo de esta naturaleza, para otra estructura puede tener este otro periodo, y para otra estructura puede tener este otro periodo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? El espectro, como bien ustedes saben, es la colección de puntos máximos, ¿no? Esto es el punto máximo de cada uno de estos elementos. Entonces, esta colección de puntos máximos va generando lo que es el espectro de respuesta. Es lo que básicamente tienen que hacer para su proyecto que les dio hoy, que les da un registro, básicamente así, y este registro, ¿no? Ustedes han visto que son, creo, unos 2 o 3 triángulos, que más o menos se está adaptando a esto, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer para una determinada estructura? O sea, para un periodo van a tener un punto máximo, para otro periodo van a tener otro punto máximo, y así, y lo que van a obtener al final es este espectro, ¿no? Y con este espectro, cuando ustedes hagan ese su sistema, lleguen a la parte del análisis de la combinación. A ver, creo que se ha dejado de grabar. No. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Básicamente lo que son estos histogramas eh, son de diferentes histogramas, ¿no? Estas respuestas y al final lo que se hace es un normalizado o una suavización, ¿no? Y los espectros generalmente tienden a tener esta característica. Aquí más o menos hay una característica, ¿no? Y este espectro tiene, cada una de estas curvas tiene su propia ecuación, ¿no? La vamos a ver. Y básicamente este sería un espectro elástico, ¿no? Y para que se vuelva un espectro inelástico tiene que pasar por esta reducción, es lo que les estaba mostrando el docente, es el R, ¿no? El coeficiente de reducción sísmica. El nivel de amenaza sísmica básicamente está entre estos intervalos, que puede ser de 43, 72, 475 y 950, ¿no? Que se está entre un movimiento sísmico frecuente, ocasional, raro y muy raro. La probabilidad de excedencia de esto es de 50%, ¿no? En 30 años, este de 50 en 70, este otro de 10% en 50 años y este de 10% en 100 años. Básicamente, los espectros de diseño que manejan las diferentes normas están entre este de aquí, ¿no? Es un movimiento sísmico de diseño raro que tiene un intervalo de frecuencia de 475 años con un 10% de porcentaje o probabilidad de excedencia en 50 años. Aquí tenemos básicamente lo que es un mapa de zonificación de Bolivia, que esto es de la antigua norma, pero básicamente nos muestra esta categoría, ¿no? Que está subdividida
Por ejemplo, esta azul o celeste, que es la más alta, que tiene 0.3G, que es de tipo 3, que básicamente abarca lo que es el departamento de Cochabamba, ¿no? Y esto se debe a que por aquí justamente pasa lo que es el final de la otra placa, ¿no? Del altiplano, y desde aquí viene la placa sudamericana, ¿no? Entonces, todo eso llega a coincidir con lo que se ha visto más antes, ¿no? Entonces, aquí vemos otro concepto que es la configuración estructural. Esta configuración estructural, estos son edificios de Cochabamba, ¿no? Y pueden notar algo, que su configuración básicamente son pórticos, ¿no? ¿Por qué pórticos? Porque estos pueden responder de manera óptima para estructuras que son pequeñas, ¿no? Que no sobrepasan lo que son los 25 o 30 niveles, ¿no? Cuando ya sobrepasan ese nivel de pisos, ya la configuración estructural puede darse por otra respuesta, ¿no? Ya sea con muros estructurales o un sistema dual, ¿no? Incluso en estas estructuras, si dependiendo del tipo de terreno, ¿no? Porque están viendo que es muy fundamental, se puede dar también alguna configuración como la anterior mencionada. También debemos ver que hay estructuras irregulares, ¿no? Donde, por ejemplo, pueden suceder de este tipo o de este otro tipo. Aquí, básicamente, la concentración de esfuerzos se puede dar en esta zona de cambio, ¿no? Donde va a generarse la mayor combinación de esfuerzos y puede producir tipo aleteo, ya sea si el sismo viene de este lado o si el sismo viene de frente, ¿no? Puede producirse ese aleteo, es muy peligroso. Y también en esta otra estructura, ¿no? Que se ve bastante, por así decirlo, caprichosa. Habíamos visto en una primera plana donde una estructura se había colapsado en Chile, y eso se debe a que su arquitectura superaba lo que es la configuración estructural, ¿no? Básicamente, algunas estructuras, por ser arquitectónicamente más llamativas, estructuralmente pueden estar muy desbalanceadas, ¿no? Como es este caso, ¿no? El que les mencionaba, arquitectónicamente, desde la vista en altura se veía muy bonita, pero noten que ha llegado a colapsar, ¿no? Entonces, siempre hay que irnos nosotros velarnos por el lado de la seguridad, generalmente tratar de que sea una estructura bastante simétrica, ¿no? En diferentes direcciones. Aquí también hay otro caso que es conocido como el piso blando. Esto también es típico en nuestra ciudad, donde tenemos estructuras que generalmente el piso de la planta baja se utiliza como parqueo, ¿no? O estacionamientos. Esto, esto va desembocado a esto, lo que es el piso blando, porque las rigideces que están encima son un poco más mayores que las rigideces que están en el piso inferior, ¿no? Y ustedes habían visto en sus clases anteriores, cuando hacían sistemas de varios grados de libertad, que la rigidez del piso de abajo debería ser mayor que a los de arriba, ¿no? Pero eso también puede variar, ¿no? Y una consecuencia de eso es este caso, ¿no? Que llega a colapsar el piso de abajo. Otro caso también tenemos el fenómeno de columna corta, donde este es un antes y este es un después, ¿no? Donde podemos ver aquí, yo creo que ustedes han visto esto en su clase de hormigón armado, ¿no? Evitar este tipo de estructuras que tengan este fenómeno de columna corta y llega a colapsar, ¿no? Aquí también vemos en la otra imagen que llega a tener ese mismo fenómeno, ¿no? Y también llega la estructura a colapsar. Y justamente noten que ese fenómeno es bastante, por así decirlo, se hace mucho, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Esta parte de aquí ha llegado a colapsar y la estructura ha caído encima de todo eso. Y lo mismo sucede aquí, ¿no? O sea, es un fenómeno muy frecuente que se realiza, ¿no? Y es causa de colapso de estructuras. Aquí entonces tenemos un poco de lo que es una vista panorámica de la ciudad de Cochabamba, y podemos notar que las estructuras no superan, ¿no? Los 30 niveles o 20 niveles, quizá lo mucho, unos 15, 20 tal vez, ¿no? Pero es muy exagerado. Entonces podemos notar que estas estructuras tranquilamente pueden hacerse con sistemas de pórticos, ¿no? Es por eso que el ingeniero da prioridad a este tipo de sistemas, pero también algunas de estas estructuras, lógicamente, tienen lo que es su núcleo de ascensor, ¿no? O sea que puede ser un sistema dual. Gracias, Fernando. Vamos a tener que parar aquí porque yo voy a entrar a otra clase. Está bien, ingeniero. Ya, muchas gracias. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego.